Bien, ya revisamos entonces, vamos a tratar de dar una remembranza. Estamos viendo síntomas y signos respiratorios. Aclaro que lo que es la rinitis, lo que es la epistaxis, lo que es la otalgia, etcétera, todos los síntomas y signos de vía aérea superior no los vamos a ver, doctores. Solo vamos a ver los de vías aéreas inferiores llamados respiratorios. Habíamos dicho que los vamos a dividir en torácicos y extratorácicos. La vez pasada vimos de los torácicos la tos, la expectoración, algunos tópicos. Como ya les dije, no vamos a dar una semiología completa porque no tenemos tiempo. Vimos la disnea, vimos el dolor torácico, vimos la hemoptisis y hoy nos toca cianosis. Después de cianosis vamos a ver los signos extratorácicos que se llaman acropaquia o clubbing y la osteoartropatía pulmonar hipertrófica. Entonces hoy vamos a ver cianosis. Bien, la cianosis, como ustedes lo saben, es un signo, ¿sí?, en el cual lo vamos a buscar en aquellas partes del cuerpo, pues ahora sí que las más finas, las que tienen una microvasculatura muy importante y que está a flor de piel. Es decir, la cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel o de algunas regiones del cuerpo que tienen, como les digo, esas características de tener una microcirculación muy cercana a la piel. Y estas partes son precisamente la nariz, peribucal, los lóbulos de las orejas, de los oídos, la punta de la nariz, las manos principalmente. Claro que no vamos a encontrar así una cianosis así del hombre azuloso, ¿no? Por allí hay unas cosas raras. Por ejemplo, hay en el estado de Kentucky una familia que pues estamos hablando de hace ya varios siglos, que llegaron allá a colonizar y entonces tenían precisamente una alteración genética en donde pues precisamente tenían la cianohemoglobina muy aumentada, y esto hacía que pues tuvieran una coloración toda su familia azulosa. Precisamente esta presencia de esta metahemoglobina o cianohemoglobina importante por una alteración genética ocasionó que toda su familia y toda su descendencia fueran de sangre azul. Se puede decir que estuvieran azulosos. Claro que no son como los de esta novela, ¿verdad?, este cuento, pero sí estaban todos azulosos. Entonces, este fenómeno desde el punto de vista respiratorio se va a presentar cuando existe una hipoxia ya crónica. Principalmente lo vamos a ver en aquellas enfermedades hipóxicas crónicas como es la EPOC. Precisamente le llamamos azuloso abotagado al bronquítico crónico. Entonces el paciente bronquítico crónico lo va a ocasionar. Como ustedes ya lo vieron en alguna parte ya sea en propedéutica o en cardiología, la cianosis se divide precisamente en lo que se llama central o periférica. Central o periférica es una clasificación. La otra clasificación es que puede ser por problemas respiratorios, por problemas cardíacos, principalmente, o sea, se llaman precisamente cardiopatías cianógenas, por alteraciones de la hemoglobinopatías, y precisamente la cianosis se divide en primaria y secundaria. La primaria es genética, hereditaria, y la secundaria es por alteraciones propias, como es inhalación o ingesta de algunas sustancias químicas que precisamente se pegan a la hemoglobina, y la cual no puede precisamente soltar el oxígeno, el CO2 en la membrana alveolo-capilar, y eso ocasiona que el paciente esté cianótico. Cuando la metahemoglobina o cianohemoglobina es mayor al 20% de la hemoglobina total es cuando se presenta este fenómeno. Cuando es más del 30% ya hay una alteración neurológica grave, es decir, va a haber una hipoxia muy grave que ya ocasiona ya daño cerebral, a veces puede ser irreversible. Una cianohemoglobina o metahemoglobina mayor al 60% de la hemoglobina total, a esa es incompatible con la vida. Ya cuando hay más de 30%, ya empieza acidosis metabólica, es decir, ya empieza una acidosis láctica por razones propias de falta de oxígeno en los tejidos. Y recordemos que el primero que sufre es el cerebro. Entonces, a la que nosotros nos referimos es porque la que nos interesa en este momento es a la cianosis producida por una hipoxia crónica, en la cual hay una alteración o causa una alteración en
en la transformación precisamente de la hemoglobina, ¿sí? En su forma férrica ferrosa, y esto ocasiona pues que no, cuando es férrica pues no puede precisamente pues hacer ese intercambio rápido con el oxígeno, y ya en la forma ferrosa sí lo consigue. Entonces esta es una situación de pues de una hipoxia crónica con una alteración en esa cianohemoglobina. Las zonas donde lo vamos a buscar, insisto, más frecuente es peribucal, en la punta de la nariz, en los lóbulos de las orejas, en los testículos o en la vulva, en las palmas de las manos, ¿sí? Principalmente. Otra situación es en el paciente de color negro, o sea, en el negro. El único lugar donde se puede buscar cianosis es en la palma de las manos. Si ustedes ven la raza negra, la única parte que tiene blanca es las manos, todo lo más está negro. Ahí es muy difícil saber si tiene una cianosis en otra parte del cuerpo. Entonces, este es un signo desde el punto de vista respiratorio de alteraciones ya de una insuficiencia respiratoria crónica tipo 2 con una presencia de metahemoglobina, también llamada cianohemoglobina, mayor al 20%. Lo normal es que sea menor a 1.5% de la hemoglobina total. Es lo único que vamos a hablar de ello. Entonces ahora nos vamos a dirigir a lo que son los signos extratorácicos. De los signos extratorácicos tenemos al clubbing, acropaquia, dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor, son sus sinónimos. Este clubbing o acropaquia se va a deber a una hipoxia crónica. La acropaquia es el crecimiento, porque va a ser pregunta de examen, de los tejidos blandos, precisamente del lecho unguial. Al crecer el tejido blando ocasionado por una hipoxia crónica, la cual produce a nivel central un aumento de la producción de hormona del crecimiento, en la cual se va a manifestar entre ello por crecimiento de partes óseas y de los pulpejos, ya dijimos que es la parte de los tejidos blandos del lecho unguial. Igual que en la cianosis, no es nada más patognomónica de patología respiratoria. El clubbing o acropaquia también tiene una parte que puede ser hereditaria, como dice aquí, ¿verdad? Los carámbanos que ya nacen con ciertas alteraciones, claro que no como este espectro, ¿verdad? Y la otra es que por eso puede ser hereditaria, pero también puede ser por alteraciones. Precisamente Hipócrates lo describió no en problema de respiratorio, solo en una persona con cirrosis hepática. Recordemos que los griegos pues eran muy alcohólicos, ¿sí? Y tenían un problema de alcoholismo fuerte, entonces mucha gente tenía cirrosis hepática, y entonces veía que los que tenían cirrosis tenían el clubbing. ¿Por qué? Porque hay un síndrome que después vamos a ver que se llama síndrome hepatopulmonar, en donde va a haber una hipoxia crónica por precisamente alteración de cirrosis hepática y por la hipertensión portal. Pero es otro rollo. A nosotros lo que nos va a interesar es que cualquier hipoxia crónica a nivel pulmonar se va a representar con este tipo de problema. Las patologías que más la ocasionan es las neumopatías intersticiales, también llamadas fibrosis pulmonar. En segundo lugar, la tuberculosis, y la tercera, el cáncer pulmonar. Por cuestiones de logística o de fisiopatología de la época, si no produce clubbing. Casi siempre cuando tú ves unos dedos con estas características, va a ser precisamente ocasionado por una hipoxia crónica, por una neumopatía intersticial, por tuberculosis o por cáncer pulmonar. Y eso se debe, como ya les dije, a la fisiopatología por aumento de hormona del crecimiento y crecimiento del lecho unguial. Ojo con lo que voy a decir. Puede ser un solo dedo, el que más se altera es el dedo índice, es donde siempre lo vas a buscar, el dedo índice, pero puede ser cualquiera de los 10 dedos de las manos o de los 10 ortejos de los pies, o sea, puede ser en 1, en 2, simétrico o asimétrico, es decir, puede ser el dedo gordo del pie derecho y el índice izquierdo. Cuando ya son etapas avanzadas, como lo ven en esta foto, prácticamente todos los dedos tienen esa característica. Al crecer el tejido blando,
que esto sería lo normal. Al crecer el tejido blando, la uña la ondulan, es decir, la malean, es maleable la uña, y entonces vean cómo el ángulo, sí, este ángulo va a crecer mucho, tanto el del lecho unguial como el distal, y entonces hace que tengan esa característica. Vean cómo está este ángulo, es obtuso y esto es agudo en el B. Entonces la acropaquia en el lecho unguial, ¿cómo se llama? En la falange, vean cómo está, en el lecho unguial con la última falange, vean cómo es ¿cómo se llama? Ese crecimiento. Eso es donde lo van a buscar. Entonces, aquí la idea es que representa una hipoxia crónica en muchas enfermedades pulmonares. ¿En qué vas a pensar? En primer lugar, en fibrosis pulmonar, es decir, neumopatía intersticial con sus más de 280 posibilidades diagnósticas en etapas avanzadas. Precisamente uno de mis artículos cuando me titulé como neumólogo fue un artículo que precisamente habla de esta acropaquia en pacientes que clínicamente tú puedes hacer el diagnóstico de una hipoxia crónica o de fibrosis pulmonar y ver el pronóstico antes de ver espirometismografía o antes de ver la gasometría con el simple hecho de ver el lecho unguial. Y era estadísticamente significativo con una alta sensibilidad y especificidad. Después por ahí se los voy a presentar. Entonces, esto es parte de lo que es el clubbing, acropaquia, dedos en palillo de tambor o dedos hipocráticos. La osteoartropatía pulmonar hipertrófica, yo les aseguro que muchos de ustedes este término no lo habían escuchado. También se llama osteoartropatía de Behn-Bermari o enfermedad de Behn-Bermari. Estos dos personajes, en 1890, el neurólogo francés Pierre Marie y el químico alemán Bamberger descubrieron esta enfermedad, o sea, vieron que se presentaba esta enfermedad de osteoartropatía pulmonar hipertrófica. ¿En qué consiste esta? Puede decir el primo hermano o la otra alteración que se presenta por aumento de la hormona del crecimiento en la sangre, y entonces va a haber depósito de calcio en los huesos. La osteoartropatía pulmonar hipertrófica fue descrita en primer lugar, en primera vez en 1980 por el neurólogo Pierre Marie, junto con el químico alemán Bamberger, como ya lo habíamos señalado. Habían investigado lo que afirmaba Hipócrates, que los pacientes que tenían un proceso de hipoxia crónica o una alteración hepática, sí, iban a tener, aparte de la acropaquia, unas alteraciones en el esqueleto. El descubrimiento de esta enfermedad fue una comprobación de la teoría griega, y por este motivo la enfermedad lleva ambos nombres, es decir, también se llama osteoartropatía de Hipócrates o la osteoartropatía pulmonar hipertrófica de Pierre Marie, como hace rato lo vimos. Esto casi siempre va aunado a los dedos hipocráticos, ¿sí? O sea, van los dos al mismo tiempo. La osteoartropatía hipertrófica pulmonar puede confundirse con otras acropaquias, un engrosamiento en los extremos de los huesos. También se llaman dedos hipocráticos. ¿En qué consiste esta osteoartropatía pulmonar hipertrófica? Consiste en un crecimiento óseo subperióstico o una periostitis, es decir, una inflamación del periosto en los huesos largos, en el metacarpo, en el metatarso, en las falanges, es decir, sobre todo en sus tercios proximales o distales, es decir, en este caso aquí es donde lo vamos a buscar. Es como si fueran huesos sesamoideos, pero no son huesos sesamoideos, solo es un crecimiento, como lo dice aquí, subperióstico, perióstico de los huesos largos. Aquí es donde lo van a buscar. El paciente se va a quejar de dolores. Nosotros donde más los buscamos es en las falanges, es donde más se ocasionan. Es decir, le vas a pedir unas radiografías de ambas manos y ambos pies y vas a ver que los problemas casi siempre los vas a ver a este nivel, el depósito de calcio. En cualquiera de ellos, también igual que la acropaquia es asimétrico, puede ser un dedo, puede ser el índice de este lado, el anular del otro lado, los más frecuentes siempre es el índice, por el motivo que no lo sé, ¿no? Eso sí nunca al menos los autores no saben por qué, pero el clubbing o acropaquia y la osteoartropatía es más frecuente en los dedos índices y de ahí en cualquier ortejo o cualquier dedo de la mano derecha o izquierda. Pero también se puede presentar
en las, como lo decimos aquí, en las epífisis de los huesos largos, ¿sí? Y ahí es donde va a tener dolor óseo y ahí van a ver radiológica y clínicamente el crecimiento subperióstico o perióstico, el cual es doloroso. Entonces existe una triada de periostitis del hueso largo, acropaquia y artritis. Es una triada que se ha presentado y a esta triada se le llama osteoartropatía pulmonar hipertrófica. ¿A qué se debe lo que habíamos dicho? A un crecimiento por hipoxia que ocasiona aumento de la hormona del crecimiento. Esa es la fisiopatología. Y también igual que en la acropaquia, no es patognomónica de problema respiratorio, claro que puede ser un problema metabólico o todo lo que haga que haya aumento de la hormona del crecimiento. Pero estamos viendo lo respiratorio, entonces ojo con eso. En los otros no nos vamos a meter porque no es el motivo de la plática. Hasta aquí, jóvenes, terminamos los síntomas y signos respiratorios. Como hace rato les comentaba, la fiebre, la odinofagia, el estornudo, la fatiga, la cefalea, las mialgias, el mismo otro tipo de procesos como es la cefalea, la odinofagia, la disfagia, la disfonía, eso no lo vamos a ver nosotros porque eso corresponde a otro tipo de procesos. Ahorita estos son los síntomas y signos, como ustedes lo saben, que van acompañando a la influenza AH1N1 en el 2009, que actualmente ya empezamos ahora sí que oficialmente, hace una semana ya empezamos la época de la influenza AH1N1 nuevamente, y lo del COVID. Aquí faltaría lo del COVID, que son los síntomas y signos con los que comienza la enfermedad y ya después se declara el problema respiratorio grave. Para los que no han podido entrar, vamos a hacer tantito una pausa de 5 minutos para que entren los que no han podido entrar y seguimos adelante. Bien, jóvenes, pues continuamos. Ahorita les doy una información al respecto de cómo vamos a seguir en qué plataforma vamos a continuar. Algo importante aquí. Algunos otros datos, ahora cuando su compañero me preguntó de la melanotisis, hay otro que se llama pilotisis y hay otros casos raros, doctores. Como yo le comenté a su compañero, el de los casos de melanotisis que yo recuerdo son contados, son 3, 4, y 2 de ellos fue, como les dije, de mineros. Pero también se puede presentar en otro tipo de alteraciones, como todo lo que tenga que ver como en el mismo EPOC, está descrito, pero solo los que fuman como chacuacos.
La piloptisis, y eso me tocó a nivel cuando un paciente que yo operé aquí en Morelia, fue un paciente que tenía un tumor, uno de los 4 T's de mediastino anterosuperior, un teratoma, y el cual empezó él a manifestarse porque empezó a expulsar pelo. Esa es la piloptisis. Entonces empezó a expectorar pelo como si fuera pelo con manteca de cerdo, igualito, así mantecoso. Y válgame Dios, vimos la placa, vimos un tumorzote ahí y sucede que hizo una fístula al bronquio. Y así como eso hay varias situaciones. Como yo también les dije, el absceso hepático amibiano, lo que es la vómica, prácticamente ya no la vemos muy frecuentemente. Y así como eso, algunos otros términos que son del fisiólogo, como también ya les comentaba. Entonces, les vuelvo a aclarar, doctores, no estamos viendo la clase de semiología tal como lo marca la propedéutica, no tenemos tiempo, es muy largo el programa y tenemos que seguir adelante. Así es de que entonces yo les hago énfasis de lo que me importa, que como herramienta lo vamos a tomar en su momento, pero ustedes pónganse a estudiar a fondo. Bien, entonces entramos a otra situación, a los síndromes pleuropulmonares. Es decir, como ustedes lo saben, para un buen diagnóstico, la reina sigue siendo la historia clínica. Es decir, una buena historia clínica, tanto lo que es el interrogatorio como la exploración física, pues es nuestro armamento más importante que tenemos como médicos alópatas. Entonces los invito a que se enamoren de la exploración física, no que se vuelvan adictos y adeptos a pedir estudios sofisticados que a veces ni son necesarios. Entonces hay que ser ralitos, hay que empezar de 0 a 100, no de 100 a 0. Y entonces, pues los síntomas y signos, pues preguntarlos en toda su capacidad, los que acabamos de decir, y pues todos los sucedáneos o adyuvantes que tiene que ver. La palabra síndrome, como ustedes saben, conjunto de síntomas y signos, y la definición total que ustedes ya se la saben muy bien, es por demás repetirla. Decía el maestro Révora que esto desde el punto de vista semántico es femenino, es masculino, son síndromos, es como se debe de llamar correctamente, pero ya por los idiomas y demás, todo lo conocemos por síndromes, no nada más los pleuropulmonares a nivel general. Entonces los síndromos o síndromes pleuropulmonares pues son precisamente con las maniobras de exploración, de inspección, palpación, percusión, auscultación, vamos a adquirir en la patología pulmonar y en la patología pleural. Los síndromes pleurales también los llamamos síndromes de interposición pleural. ¿Por qué? Porque se parecen muchos a los pulmonares. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a echar a andar son tus 20 y tantos sentidos que tienes, ¿sí? Y todos los pongas a vibrar. Es decir, que sepas qué andas buscando. Si tú no, ahorita mira, antes de entrar, si tú no sabes qué son los estertores, cómo se clasifican los estertores, qué es un soplo desde el punto de vista pulmonar, ¿sí? Entonces, pues no te va a quedar bien claro qué es lo que andas buscando, ¿sí? Por eso es importante que le echen un ojo a la semiología de una manera total y pues que sepan explorar correctamente no nada más el tórax, explorar el área cardíaca, explorar los pares craneales, el abdomen, etcétera, el fondo de ojo, cualquier parte del cuerpo, y precisamente pues solamente viendo al paciente. Por eso yo siempre he dicho que el mejor libro que tenemos es el paciente. Ahorita aquí nos podemos echar maromas, circo y teatro y no va a quedar claro muchos conceptos, pero ni modo, tenemos que seguir adelante y ahorita pues imaginarnos a los pacientes. Entonces los síndromes pleuropulmonares los vamos a dividir en pulmonares y pleurales, también llamados de interposición. Los síndromes pulmonares es el de condensación, atelectasia, cavitario y rarefacción. Los pleurales es el de síndrome de derrame pleural, el de neumotórax y el síndrome de hidroneumotórax. Existen otros que ahorita más adelante se los voy a comentar, pero no los vamos a discutir con ustedes porque esos son de los fisiólogos. Bien, para que nosotros podamos hacer una buena exploración de tórax, tenemos que saber qué es la inspección, palpación, percusión y auscultación. En los síndromes vamos a ver en la inspección
la inspección dinámica y la inspección estática. Desde el punto de vista dinámico vamos a ver los movimientos respiratorios, es decir, la inspiración, expiración, e inspiración, expiración. Y para eso es nada más viendo, tú ves cómo se debe de ser simétrica la inspiración y expiración de ambos hemitórax. Ese es en cuanto a inspección. A la palpación volvemos a ver los movimientos respiratorios, es decir, vamos a corroborar lo que ya viste. Y aquí utilizamos lo que se llama amplexión, amplexación. La amplexión es precisamente cómo el tórax, hace un movimiento lateral, es decir, vas a poner tus manos arriba a nivel cervical, ¿sí? Y vas a ver tus dos dedos, la simetría de los dos dedos pulgares, y vas a ver que a la hora que expira, van a subir y a bajar. Debes de ver la simetría de los dos. Y la torácica lo vas a poner abajo de las escápulas y le dices al paciente que meta mucho aire, que lo saca, y vas a ver también la simetría. Y la amplexión es anteroposterior, es como el tórax, cómo se distiende de la parte media hacia atrás y de la parte media adelante. Entonces vas a verlo del lado derecho y el lado izquierdo por arriba de la teta. Eso es lo que es amplexare y amplexión. Amplexación y amplexión. Que son la corroboración de cómo son los movimientos respiratorios. Y en la palpación también vamos a ver las vibraciones vocales. ¿Qué son las vibraciones vocales? Cuando tú a un paciente le pides que que hable o que diga una palabra, la vas a oír precisamente la vibración de la voz a través del tórax. Paréntesis un momento, cabe señalar que ustedes ya lo saben, lo doy por hecho, donde vas a hacer la exploración de tórax. Déjame ver si tengo por aquí una foto, aquí está. Miren, la exploración del tórax casi en su totalidad la vamos a hacer fíjense lo que dije, no dije toda, casi en la parte posterior del tórax. El paciente va a estar sentado, olvídense de esta maniobra, lo que me importa es que veas aquí, vas a ver la columna vertebral, vas a ver la escápula izquierda y la escápula derecha. En el borde interno de la paleta o escápula vas a tener este espacio que se llama espacio interescápulo vertebral. Este espacio interescápulo vertebral, por lo tanto, va a ser superior, medio e inferior. Aquí sería la punta de la escápula y luego lo vas a ver lateral, todo lateral hacia un lado y del otro lado igual. Interescápulo vertebral alto, medio, bajo, lateral por abajo del borde de la escápula y hasta adelante. Y en la cara, en el pecho, en la cara anterior, el único lóbulo donde podemos ver un síndrome pleuropulmonar es a nivel derecho. Acuérdate que el corazón va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás adelante, como la bamba, para que no se te olvide. Y entonces todo el espacio izquierdo del esternón hacia la izquierda, arriba y abajo de la tetilla, es la exploración del corazón, como ahorita lo vamos a ver, los focos auscultatorios cardíacos, el mitral, el tricuspidio, el aórtico principal, aórtico accesorio y el pulmonar, pero ese es otro rollo. Ahorita estamos viendo entonces esta parte de aquí. Ahí es donde va a ser la maniobra, la amplexación, vas a ver aquí arriba y aquí abajo, y la otra es el anterior y posterior. Entonces, tenemos esa situación de las vibraciones vocales. En ese espacio donde yo te dije, vas a poner toda tu manota, toda la mano a lo largo del tórax, y le vas a decir al paciente que diga una palabra labiodental, así como si lo pusieras en una licuadora y tuviera las 5 vocales, no que contenga las 5 vocales, que se oiga guturalmente igual o equivalente a las 5 vocales. Aquí tenemos varias palabras, invéntate tú la tuya si quieres, pero lo que dice la literatura es, la más conocida por todos es la palabra 33. Entonces colocas tu mano y le vas a decir, diga 33, diga 33, diga 33, diga 33, es decir, va a ser simétrico de arriba abajo, de atrás adelante, lo que tú ya sabes. Otra palabra puede ser, que es la que nosotros utilizamos en el instituto, es la palabra uno. Y también es una palabra aguda y también grave, las dos cosas al mismo tiempo, que te permite ver una vibración vocal adecuada. Otras palabras es 33, otra palabra es carro, otra palabra es ferrocarril, otra palabra es
Nabucodonosor. A ver, díganme, no me contesten, ustedes contéstense, ¿quién fue Nabucodonosor? Entonces le pides a tu paciente que diga Nabucodonosor, 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 y es equivalente a que diga 1:33. Esas son las vibraciones vocales. Luego vas a percutir. Nos vamos a la foto otra vez. Disculpen que no traiga foto ahorita. Entonces otra vez, diga 1, con la mano toda extendida, así como está esta, pero con los dedos cerrados, es decir, que no estén abiertas los dedos, y con toda tu manota aquí va a decir 1, 1, 1, 1, 1, 1, o 33, 33, 33, 33, lateral. Acuérdense que aquí tenemos la línea medio axilar, axilar posterior y axilar anterior. También va a ser en la zona axilar superior, media e inferior. 1, 1, etcétera. ¿Cómo vas a percutir? ¿Qué es la percusión? La percusión vas a poner toda tu manota, eso es lo que dicen los clásicos, y vas a utilizar el medio índice, falange medio, y el dedo índice, falange distal, y vas a percutir. Esa percusión debe de ser fuerte, se debe de oír. Para las señoritas o los jóvenes que traen uñotas, pues te vas a perforar tu dedo si haces eso. Entonces, el médico, y con todo respeto a las señoritas, deben de traer las uñas bien cortaditas, porque si no, pues imagínate, te va a sangrar el dedo, simplemente no vas a poder percutir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es clásico. Acuérdense, doctores, de algo bien importante. Dicen, eso es un refrán mexicano, dicen que en la manera de agarrar el taco se ve quién es dragón. Si tú a tu paciente lo ves con asco o no sabes explorar el paciente, lo siente tus maniobras, siente tus manos. Entonces, háganlo de una manera que el paciente diga, oye, nunca me van a explorar como esta doctora, este doctor me exploró, nunca en la vida me lo habían dicho. ¿Y sabes por qué? Porque muchos no saben ni qué chingados andan buscando. Eso es lo malo de esto, que creen que ya esto va a desaparecer. Esto nunca va a desaparecer, doctores. Ustedes van a estar iguales o más viejos que yo, y yo te aseguro que todavía la exploración física y el interrogatorio seguirán siendo los reyes, o es para hacer un diagnóstico desde el punto de vista medicina alópata. Entonces aquí, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a terminar primero esto. Luego vamos a ver la auscultación, el ruido respiratorio y la transmisión de la voz. El ruido respiratorio es precisamente el ruido que hace la entrada del aire desde la nariz al alveolo y su regreso. Entonces va a haber una inspiración y una expiración. Una inspiración y una expiración. Entonces la vamos a explorar. Ahorita vamos a ver cómo. La transmisión de la voz. La transmisión de la voz, ahora aquí lo viste con tus manitas, es decir, con tu tacto. Aquí lo vas a ver con tus oídos. Ahora sí que lo vas a explorar con tus oídos. Y le vas a decir lo mismo que diga la palabra 1, 33, carro, ferrocarril, Nabucodonosor o la que usted quiera. Y le vas a decir lo mismo y las mismas maniobras igual. Diga 1, 1, 1, 1, 33, 33, lo que ustedes quieran, en las mismas posiciones que ya dijimos. Y esa es la transmisión de la voz. Se supone que tiene que estar igual a este. Soplos ahorita lo vamos a ver y los estertores lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo va a estar todas las maniobras? Por lógica, doctores, o va a estar normal, o va a estar aumentado, o va a estar disminuido, o abolido. ¿Cuándo estaría el movimiento respiratorio abolido? Pues cuando está anestesiado o está muerto, ¿verdad? Está en paro respiratorio. Entonces tú vas a decir, no tiene movimiento respiratorio, sino tiene ampliación y amplexación, ¿sí? O están aumentados, o están disminuidos, o están normales. Acuérdense que estos son simétricos, es decir, vas a comparar el lado izquierdo con el lado derecho. Las vibraciones vocales igual, aumentadas, normales, disminuidas o abolidas. La percusión es normal, o sea, claro pulmonar, mate, submate o claro, hiperclaro. Acuérdate que el mejor conductor del sonido, ¿cuál es? A ver, nomás contéstense, ¿el sólido, el líquido o el gaseoso? El mejor conductor del sonido es el sólido, el sólido. El peor conductor del sonido es el aire, y el vacío pues no conduce. Entonces, cuando tú percutas mate, quiere decir que está aumentado, que tiene más que aire, o sea, o está semisólido, sólido o líquido.
Por eso se llama a veces en el estómago matidez hídrica, porque está mate pero es agua, ¿sí? Los ruidos respiratorios también van a estar aumentados, normales, disminuidos o abolidos. Es decir, aquí el ruido respiratorio lo vas a oír a todo lo largo de cómo van las vías aéreas, y la transmisión de la voz igual, aumentada, normal, disminuida o abolida. Y así con esto vas a conjugar los síndromes. A ver, contéstense, ¿qué es un soplo? Soplo a nivel de gastrointestinal, pues es un flato o es un eructo, ¿verdad? Soplo a nivel cardíaco. A ver, recuérdense, jóvenes, ¿qué es una onomatopeya? ¿Cuál es la onomatopeya de Durossier? A ver, que estuvieran ahorita en tu examen recepcional y te pregunto, a ver, doctor o doctora, hábleme de la onomatopeya de Durossier, ¿dónde la busca y qué es eso? Entonces, acá nosotros, el soplo se refiere a una prolongación de la expiración, como ahorita lo vamos a ver, y los soplos se van a dividir a nivel pulmonar en soplo tubario, soplo anfórico o anfotérico y soplo cavitario. Los estertores. ¿Qué son los estertores para ustedes? ¿Cuántos tipos de estertores conocen? Te lo estoy comentando, doctores, porque esto te lo voy a preguntar en el examen. Dígame la clasificación de estertores en aparato respiratorio. ¿Qué es un estertor? También llamados actualmente ruidos agregados o también llamados ruidos adventicios. Ahorita ya hay algunos proyectos, más bien ya están ya como parte de la enseñanza, los ruidos adventicios. ¿Qué son los ruidos adventicios o estertores? Son los ruidos agregados al ruido respiratorio. Para que lo entiendas desde ahorita. No sé si te hayas fijado, si alguno de ustedes es de la banda de guerra o fue de la banda de guerra y tocaba la corneta, o hay entre ustedes algún músico, un mariachi o un músico que toque la flauta, el saxofón, la trompeta, etcétera. Todos esos aparatos de viento o de solfeo, que es como se llaman, si tú te fijas, lo primero que hacen es sacarle el moco, es decir, la saliva que se le mete a ¿cómo se llama?, al aparato cuando están tocando. Cuando están en la banda de guerras traen o el mariachi trae hasta un paño y cada rato le pega a la corneta para sacarle ¿cómo se llama?, la flema. Es decir, el moco que se atora ahí, si no va a aparecer la corneta de mi general, más desafinado que la chingada. Entonces, para evitar eso, lo limpian. Entonces quiere decir que los estertores son ruidos agregados al ruido respiratorio, que ahorita te lo voy a cuchichear. El ruido respiratorio normal es decir, una inspiración larga y una expiración corta. La expiración a la exploración física es 1/3 de la inspiración, pues es. Si se oye moco en esta respiración, vamos a hablar de estertores inspiratorios o estertores expiratorios. A ver, ¿qué es la broncofonía y qué es la pectoriloquia áfona? Cuando tú le dices al paciente en la transmisión de la voz, es decir, que diga 1:33 con el estetoscopio, ¿han oído cómo o saben cómo se debe de oír? Si tú le dices diga 1, se oye o 33, 1, 1, eso es normal. Cuando oyes 1, eso se llama broncofonía. Y si tú oyes o sea, cuchicheada la voz, se llama pectoriloquia áfona. O también cuando se oye bien 1, pectoriloquia sonora. Entonces la pectoriloquia y broncofonía es el pecho habla. El pecho se oye bien lo que hablas. Quiere decir que normalmente no se oye bien la voz se distorsiona. ¿Por qué? Pues porque tenemos las partes blandas y eso no es, dijimos que el mejor conductor del sonido es el sólido, pero acuérdate que hay aire. Entonces el aire lo distorsiona, entonces se oye nada más, ¿sí? Eso es importante. Entonces ya tienen las bases para la exploración. Amplexación, vibraciones vocales, el ruido respiratorio, en las vibraciones decir la palabra 1:33, en la transmisión de la voz total, el ruido respiratorio. Si oyes agregados culturales, entonces se llaman estertores, que de antemano van a ser inspiratorios o expiratorios o mixtos, y el soplo es, yo te dije hace rato que la expiración es 1/3, es si tú oyes ese soplo. Un paréntesis aquí, doctores. Si tú lees a Surós, con todo respeto,
como que en vez de ayudarnos a veces nos confunde en la exploración de tórax. Suros habla de un soplo inspiratorio y un soplo expiratorio. Nada más con esto te contesto, ¿a poco la corneta o a poco el saxofón se tocan así como si estuvieran chupando con un popote? No, ¿verdad? Se toca hacia afuera. Entonces tú lo que estás oyendo son precisamente todos los ruidos que salen, es decir, los que entran, el que entra no alcanzas tú ahí a oír ahí el soplo, solamente cuando sale el aire. Por eso se llama soplo, porque sopla, la respiración sopla. De ahí viene el término. Y acuérdate otra vez, la broncofonía o pectoriloquia áfona es el pecho habla. Cuando oyes, cuando le dices que diga uno aquí o uno acá y se oye normal, o sea, como si estuviéramos platicando ahorita, eso se llama el pecho habla y eso es anormal. Ojo, doctores, ¿qué son los estertores? Ya dijimos que también se llaman ruidos adventicios y cómo se clasifican. Aquí, doctores, de una vez se los aclaro, hay más de 10 clasificaciones de estertores. Igual, grábate la que tú quieras o la que ya te sepas, pero no inventes una tú porque no estoy de acuerdo. Te puedo decir que me las sé casi todas. Lo único que te puedo decir es que tomando el conocimiento que agradezco mucho al maestro Révora, que en paz descanse, lo que me enseñó a mí de exploración física de tórax, hice una compilación de ellos y en el instituto me lo aceptaron. Esto fue, doctores, y se los comento no por presumir, solo porque yo quiero que ustedes también lo hagan. Esto que les estoy comentando ahorita aquí en esto, precisamente lo presenté en el instituto como un trabajo de investigación. Y pues ahora sí que gracias, no me la merecía, doctores, pero gracias a la trayectoria y al trabajo con los residentes y otras cosas más, nos ganamos el premio del médico del año precisamente hace un año, el día del médico de hace un año, ¿sí? Y precisamente de allá del Instituto de Enfermedades Respiratorias, y precisamente uno de lo que hicimos fue esto, que esta es la clasificación de estertores INER, así fue como yo le puse. Y entonces los estertores nosotros los clasificamos de esta manera. ¿Por qué los clasificamos así? Porque ustedes van a ver que es muy fácil de que te los aprendas, tú no neumólogo. Vamos a ver si nos queda claro. Bien, fíjate bien. ¿Qué es el ruido respiratorio? O sea, ese ruido de... Acuérdate que te dije que el ruido respiratorio es la inspiración es larga, es como una letra L, es larga y es un tercio solamente la expiración, o sea, es así, es como lo debes de oír. El paso del aire por la vía aérea superior y la vía aérea central se le llama ruido laringotraqueal. Y el murmullo vesicular es la entrada y salida del aire a la sinopulmonar. La suma del ruido laringotraqueal de la vía aérea superior, vía aérea central, vía aérea medio periférica, más la entrada al alveolo le llamamos ruido respiratorio. Y aquí también Suros dice que él oye el murmullo vesicular. Todavía muchos pediatras lo dicen. Doctor, el murmullo vesicular está disminuido. Nada más que hay una pequeña gran razón que no se llama así. Que el ruido respiratorio, el 90% de este ruido va a estar dado por el ruido laringotraqueal y solamente el 10% por el murmullo vesicular. Entonces, solamente los murciélagos, solamente a lo mejor los perros o los animales que tienen una muy agudo conducto auditivo, pues ellos pueden a lo mejor sí oír cómo entra y sale el aire a los alvéolos, pero el humano no. El humano es la suma del ruido laringotraqueal más el murmullo vesicular, se llama ruido respiratorio. ¿Cómo se oye? Ok. Hace rato te hablaba de un aparato de solfeo. Vamos a hablar del saxofón. Si el saxofón tiene moco, el ruido se va a oír distorsionado, por eso se llaman ruidos adventicios. Los ruidos adventicios que se oyen en la inspiración-expiración le llamamos estertores o ruidos adventicios. ¿Cómo se clasifican? En inspiratorios, expiratorios y mixtos. Otra vez, doctores, tú pones el estetoscopio en todas las áreas de exploración y entonces le dice al paciente, meta mucho aire y sáquelo. Meta mucho aire y sáquelo. Si oyes... eso es normal.
Pero si oyes aquí moco atorado o moco atorado acá, entonces tú vas a decir, a ver, espérame, ¿dónde oigo yo los estertores? ¿En la inspiración o en la expiración? O en los dos. Si son inspiratorios, a los estertores también le llamamos estertores bronquiales, o también llamados subcrepitantes. Subcrepitantes. Fíjate bien, doctor, todos, aunque estés pelón o estés greñudo, tócate tu cabello que está junto a tu oído y frótalo, por favor. Háganlo, por favor, todos. Ese frote que oyes, esos son estertores. Cuando eso lo escuchas a la exploración física, ese se llaman subcrépitos, subcrepitantes o también llamados bronquiales. Cuando son expiratorios, es decir, cuando los oyes en esta parte, esos estertores les llamamos musicales. Estos estertores son estertores expiratorios o broncoalveolares. Broncoalveolares. Vamos a hacer una remembranza. Cuando el paciente inspira, el aire va de la nariz, ¿a dónde? Al alveolo. Si aquí hay estertores, quiere decir que la patología está en los bronquios, en la vía aérea central, en la vía aérea medio periférica. Cuando tú estás escuchando la expiración, es decir, esta parte viene del alveolo, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, cuando tú oyes estás oyendo los estertores que vienen ahora sí que de los alveolos a la nariz. Por eso se llaman broncoalveolares o alveolo-bronquiales, que es lo mismo, sería lo correcto, alveolo-bronquiales. Le llamamos musicales porque esos son piantes, roncantes, silbantes. Cuando los estertores roncantes los oyes a distancia, es decir, no con el estetoscopio, solo con tu oído, le llamamos sibilancias. Cuando tú los oyes, los estertores roncantes, los estertores roncantes es como cuando alguien está roncando, esos son los roncantes. Si los oyes a distancia, entonces se llaman roncus, ¿sí? Y esto le llaman trinos, ¿sí? O pititos. O también le llaman ruido de pájaro, pero los que más les vas a escuchar siempre son lo patognomónico, para que no te olvides, en un paciente con crisis asmática. Un paciente con crisis asmática, ¿cuál es el que vas a escuchar? Los silbantes piantes. Si los oyes a distancia son estertores expiratorios, también llamados alveolo-bronquiales o silbantes. Y así es como lo vas a decir, tiene sibilancias y tiene estertores expiratorios o broncoalveolares musicales, roncantes, piantes, silbantes. Ahora vamos a ver los mixtos, es decir, en la inspiración y expiración, nada más se llaman alveolares. Alveolares. Aquí me la voy a inventar. Letra O es un alveolo. Aquí viene el bronquio. Cuando entra el aire se llama inspiración, cuando sale se llama expiración. Si el alveolo está libre, pues no hace ruido. Pero ahora, si aquí tiene moco atorado, como sucede ahorita en los pacientes con COVID, ¿qué pasa? Cuando llega el aire hace un ruido y cuando se va el aire hace otro ruido. Entonces hace un ruido, ¿qué? Alveolar. Sí, por eso se llaman mixtos. Inspiratorios, expiratorios, alveolares. Aquí sucede lo mismo cuando la ola hace el estruendo cuando llega a la playa, que ya se me antojó irme a la playa. Entra el aire a la playa y hace un ruido fuerte, y cuando se va la ola hace un ruido menos fuerte. Eso pasa lo mismo aquí. Cuando tú oyes los estertores ida y vuelta, es decir, inspiratorios, expiratorios, ¿sí? Esos se llaman alveolares y se dividen en grandes, medianas y pequeñas burbujas y en velcro o crujientes. Las grandes, medianas y pequeñas burbujas se refiere cómo lo oyes tú. Aquí depende mucho ya de la fineza de tu oído. Pero te voy a decir cómo se oyen las burbujas pequeñas. O sea, las burbujas de pequeñas burbujas. Cuando tú vayas a lavar tus calcetines, ¿sí? O tu ropa interior, ponle jabón a la cubeta y dale chacachaca a la cubeta fuerte, fuerte, fuerte. Y vas a ver el plop plop que se oye cuando se rompen las burbujitas tamaño de alfiler. O la otra, cuando vayas a un hospital, prende el oxígeno y ponle el estetoscopio. Si le pones a 1 litro por minuto son burbujas pequeñas.
Si le pones a 2 litros por minuto y le pones el estetoscopio al borboteador, son medianas, y cuando le pones a 6 litros vas a oír el plop plop, como cuando se rompen las palomitas ahí en el microondas. Ese plop plop grandes se llaman grandes, medianas y pequeñas burbujas. Hay muchas maneras de verlo. Lo más fácil es en el borboteador de oxígeno, lo pones a menos de 1 litro y son pequeñas burbujas. Pone el estetoscopio. Luego le pones a 2 litros y oyes medianas, y cuando lo pones más de 3 litros a 5 o 6 litros se ven las burbujotas allí y se oye el plop plop. Otra también donde lo puedes hacer, cuando vayas al café o al ¿cómo le llaman ustedes? Tugurio, ¿cómo le llaman el otro? A los centros nocturnos, ¿cómo le llaman ustedes ya los jóvenes? Pero en mi tiempo eran los tugurios, las chingadas cantinas de rancho ahí todas feas, todas con pistoleros, ahí adentro estaba cabrón entrar a esas. Así es que cuídense, joven, no entren muchos tugurios. Pides un popote del que traen los Boeing, las lechitas, pues esas que te venden en las tiendas. Sóplale y te va a dar una burbuja muy pequeñita. Ahora, si vas a pedir una agua fresca, sóplale y esas serían las medianas burbujas. O esa misma, pero sóplale con mucha fuerza, serían los de grandes burbujas. Y los del velcro crujientes, todos ustedes les gustan mucho las papitas y los crujitos, hay unos que se llaman crujitos. Bueno, ahora que compres una bolsa de crujitos, trónatelo en los dientes y ese ruido que hace, ese crujido, si eso lo oyes en el estetoscopio, se llaman crujidos o velcro. ¿Cuál es el velcro? Es un invento gringo de la NASA, el cual tiene eso que utilizamos todos en casi en todas sus bolsas, o en los, ¿cómo se llama? O en los en la tapa del ¿cómo se llama? del ¿cómo se llama? La tapa de tu celular, ¿no lo tienes por ahí? El ruidito que se oye, sí lo han oído, ¿no? Que tienen así como un terciopelo de los dos lados, lo pegas y se adhiere, y lo despegas y hace un ruido especial. Ese es el velcro. Sí, eso lo utilizaron para no utilizar resistol. ¿Sí me entendieron cuál? Casi siempre está en las chamarras, en algunas botas, en todas las bolsas de mujer, en la mayoría, o en las computadoras, en las bolsas de las computadoras. En vez de que traigan broche o cierre, tienen ese ¿cómo se llama? Como si fuera un hilo arrugado completamente, y hay un ruido. Ese ruido de adherencia se llama velcro. Entonces, si tú oyes velcro o crujiente, así como los crujitos de las papitas Sabritas, que ya hice comercial, ese sería en velcro. Cuando tú oyes velcro o crujientes, la patología está en el intersticio pulmonar. Eso nunca te vas a equivocar. Siempre que tú oigas crujientes alias velcro, es patología del intersticio pulmonar. Si tú las oyes de pequeñas burbujas, hasta no demostrar lo contrario, es un edema agudo pulmonar o es un SIRA. Ahorita, si tú oyes pequeñas burbujas en un paciente que te llega a urgencias, es SIRA por COVID, hasta no demostrar lo contrario. Entonces ya tienen las bases, jóvenes. ¿Qué es el ruido respiratorio normal? Esa es pregunta de examen. ¿Qué forma el ruido respiratorio? El ruido laringotraqueal, su nombre lo dice, laringe, tráquea, vías aéreas medio periféricas. Murmullo vesicular, el paso del aire por el acino pulmonar y su distribución en los alvéolos. Es solamente el 10%. El 10 más 90 da 100% el ruido respiratorio. Cuando hay agregados culturales o adventicios, entonces van a ser estertores inspiratorios, expiratorios o alveolares. Por ahí, si alguien ya lo leyó, te voy a decir la clasificación pero no te la voy a dar porque no me interesa que te la aprendas de una manera bien documentada, nada más te lo menciona. Para poder entender los ruidos adventicios tienes que conocer algo de música, porque te habla de ruidos rítmicos, arrítmicos, de tono alto, de tono medio, de tono bajo, continuos, discontinuos, y todas estas variables que ya son de música, de alguien que está estudiando música o solfeo, pues entonces te hacen la clasificación de estertores, ¿sí? De gruesos, de medianos, de tono alto, de tono bajo, discontinuos, continuos, rítmicos, arrítmicos, y ahí entran los mismos que están aquí.
si hay por ahí un estudiante de música o un músico, pues lo felicito, ellos apréndanse la que les estoy comentando, pero a mí no me interesa que se la aprendan al nivel de ustedes. Si fueran mis residentes del INER, entonces te diría, ¿sabes qué? Pues claro que te vas a aprender mínimo 5 clasificaciones de estertores. Les aclaro, esta es una parte del maestro Révora, del trabajo del maestro Révora. Lo único que nosotros hicimos una modificación fue en los alveolares y en los inspiratorios o bronquiales. Pero no vamos a discutir eso con ustedes porque no es el motivo de plática. Grábate el que tú quieras, el del maestro Révora, el del ATS, el del ERS, el que tú quieras, pero el chiste es que lo entiendas. A mí se me hace muy fácil y verás que sin tantos rollos nunca se te van a olvidar. Pones el estetoscopio, lo primero que vas a decir, a ver, ¿cómo está el ruido respiratorio? ¿Normal o anormal? Está normal, quiere decir que no hay estertores. Está anormal, ¿tiene estertores o soplo? No tiene estertores, ¿de qué tipo? O de todos los tipos. O en interescápulo vertebral derecho tiene estertores alveolares. En el subescapular izquierdo es expiratorios. Y en la parte anterior tiene musicales expiratorios. Entonces puede en un mismo tórax, en un mismo paciente, tener todo tipo de estertores, aunque es muy, muy raro que tenga todos los tipos en un mismo paciente. Los que nos han dejado mucha enseñanza de esto son los pacientes SIDA, que cuando veamos VIH-SIDA o SIDA como enfermedad, van a ver de qué estamos hablando. Ahorita no es el momento. Ahora vamos a ver qué son los soplos. Nuevamente te vuelvo a decir, ¿qué es un soplo? En esta letra L es cuando patina la expiración, otra vez. No quiere decir, fíjate bien, que físicamente la expiración se acorta, porque si no, imagínate, en 20 respiraciones, pues tú en el tórax, ¿verdad? Solo desde el punto de vista de exploración física, el otros 2/3 de la expiración quedan enmascarados el ruido en la pared torácica. Es decir, deja ver si encuentro otra vez fíjate bien, si tú le pones el estetoscopio aquí al paciente en el cuello, aquí tiene un soplo laringio, que ahorita vamos a ver qué es eso, un soplo laringio, y tú cuando oyes de aquí a ahora, la próxima vez que veas un paciente, ponle el estetoscopio aquí en la laringe, en el cuello, en el gaznate, y verás que vas a oír, o sea, tan larga la rama de la inspiración como la expiración, y eso le llaman estridor laringio o soplo laringio, eso es normal. Conforme vas bajando hasta acá, la letra L, la rama horizontal se va haciendo cada vez más corta. Es decir, es acá es, acá es, y acá es. La rama de la L horizontal cada vez se va haciendo más hacia la izquierda, es decir, más corta conforme vas bajando tu exploración física hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí hay más tejido celular, más hueso, más músculos que acá arriba. Aquí pones el estetoscopio prácticamente en la tráquea, entonces se oye el soplo laringio o soplo tubario. Bien, entonces los soplos, ¿qué es un soplo? Entonces es una expiración prolongada. ¿A qué se debe? Que el mejor conductor del sonido, ¿cuál es? Es el sólido. Si tú tienes un sólido aquí, se hace más aparente el sonido, entonces es cuando ves el soplo tubario, el soplo cavitario, el soplo anfórico anfotérico. El tubario es como cuando soplas en un tubo. Todos han visto o han oído, más bien han oído una armónica, una flauta andina. ¿Cómo suena la flauta andina? Tiene ese es ¿cómo se llama? Un instrumento quechua. Entonces los quechua la tocaban con fines ceremoniales, que es una de las razas de allá de los nativos de allá de Perú. Y entonces los quechua, esa armónica que tienen, métase el internet, ponle música andina y pone el cóndor pasa, y cuando están ahí el cóndor pasa con ese tipo de flauta, vas a oír cómo se oye. Ese es el soplo tubario. O es ese soplar en una botella vacía, es decir, una botella de Coca-Cola, ya también es patrocinador, ahí le soplas y ahí se oye, ese es tubario.
Cavitario es cuando hablas en un ágora. ¿Qué es un ágora? En una parte, como en una cueva, o sea, aquí está una ventanita y soplas, o sea, o hablas y se oye en toda la recámara. Ese es el cavitario. Y el anfórico es cualquiera de los dos anteriores con un tinte metálico. Cuando tú echas al aire una moneda de plata o de oro, se oye un ruido característico. Las chingadas monedas que ya tenemos en México ya ni suenan, chingados, ni tienen valor, ni suenan. Una vez fui a un congreso, me invitaron a dar unas pláticas fíjate, aquí nada más adelantito, aquí abajo en el, ¿cómo se llama? En Centroamérica, ¿sí? Y vas a creer que no me valieron la moneda mexicana. Qué vergüenza, fíjate hasta dónde ni aquí nos quieren en Guatemala, chingado, con la moneda. ¿Por qué? Porque no suena, doctores, entonces no tiene valor mundial. Qué vergüenza, pero es otro rollo. Entonces, cuando suene como moneda en el aire de plata o de oro, bueno, el que tenga por ahí, los que tengan los centenarios, pónganlos en el aire y así como si oye, y si eso lo oyes, ese sonido en un soplo, le llamas anfórico. Después vamos a ver en qué patología las vamos a ver. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar con los síndromes pulmonares, nada más se los voy a mencionar. El síndromes pulmonares van a ser los de condensación, los de atelectasia, el de rarefacción y el cavitario. Esos son los síndromes pulmonares. Y los síndromes pleurales van a ser los síndromes de que ya se los había comentado, el síndrome de derrame pleural, el de neumotórax y el de hidroneumotórax. Y estos de acá abajo, para los que ya lo leyeron, insisto con ustedes, no los voy a revisar porque esto es ya del fisiólogo o del neumólogo, es la pleuritis seca, el síndrome de sínfisis pleural o el síndrome de paquipleuritis. Igual que este otro que es pulmonar, que es el síndrome de supuración pleuropulmonar, es cuando un paciente está lleno de pus. Ese prácticamente ya con los antibióticos actualmente no lo vemos, aunque por ahí uno que otro, así como en la pregunta que me hizo el doctor, un grano de a libra cada 10, 20 años. Esos ya son síndromes que están descritos, pero nosotros no los vamos a revisar con ustedes. Síndromes de supuración, síndrome de pleuritis seca, de sínfisis pleural y paquipleuritis. Después les diré qué son esos términos, pero en síndromes no los vamos a ver porque no están considerados en el programa. Nada más se los voy a mencionar. Por cuestiones de tiempo, no es porque no quiero que se sepan, solo después les digo por qué no. Bueno, entonces, de los síndromes pulmonares, el de condensación es cuando en vez de aire hay interfase de líquido sólido. El de atelectasia es cuando se interrumpe el paso del aire a través del bronquio y entonces esa pérdida del paso del aire hace que se colapse el pulmón distal a donde está la obstrucción. Y vamos a ver los tipos de atelectasia. La rarefacción es lo contrario, es el exceso de aire en las vías aéreas y en los alvéolos. Uno de los doctores me preguntaba qué era el espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar y qué era el espacio muerto funcional. Pues precisamente cuando hay aumento del espacio muerto funcional y alveolar se le llama rarefacción. El exprofeso, ahorita tengo un triste paciente, por eso me vine de México, que se me está muriendo en el hospital porque tiene un enfisema terminal, un enfisema buloso, sí tiene bulas enfisematosas y este paciente tiene un síndrome de rarefacción total, el tórax en tonel, todas las características, tórax de búfalo y ya no respira, ya prácticamente no hay, la capacidad funcional residual es la que está reinando y ya no hay capacidad vital, está sobre la capacidad vital. Ese paciente tiene una sobrevida a corto plazo, menos de un mes de vida, por esa rarefacción. Y el cavitario es una rarefacción limitada, es decir, esto estaba descrito más en tuberculosis, es decir, que si aquí yo tengo un absceso pulmonar o tengo una caverna, que es como se llaman las cavidades las excavaciones tuberculosas, si aquí le pongo el estetoscopio voy a tener un soplo cavitario, o en un paciente que tiene un absceso pulmonar, o tiene otras enfermedades quísticas pulmonares como el quiste broncogénico. Ahí vas a ver una rarefacción limitada llamada síndrome cavitario. Y en eso entra el síndrome pleuropulmonares. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, doctores. Vamos a las preguntas y comentarios. Adelante, doctores. Hoy le toca a la sección 11 o a la 12, a la 11 creo. A ver, doctores, a la 12. Doctores de la sección 12, adelante. 10 preguntas.
Doctor. Sí. Buenas noches. A la exploración física, ¿cómo se distingue una acropatía de una periostititis? Hablando de falanges. A ver, usted misma contéstese. ¿Dónde va a buscar la acropaquia? Acropaquia, no acropatía, acropaquia. ¿Dónde la va a buscar, doctor? ¿En dónde la va a buscar? ¿En la falange? ¿En el dedo índice? No, en la falange distal, cualquiera de los dedos o cualquiera de los ortejos. En las uñas, pues, ¿sí me doy a entender? Cuando la uña crece, aquí está el ángulo muy claro. Aquí está más claro todavía. Vea este ángulo del lecho unguial, ¿sí? Vea cómo está obtuso y vea cómo está agudo aquí. Y aquí lo está midiendo. Ese ángulo, cómo creció, vea cómo aquí estaba obtuso y ahora es agudo. Vea cómo creció por el crecimiento de los tejidos blandos. Esto se llama acropaquia. Y la osteoartropatía es una subperiostitis y una periostitis. ¿Dónde la vas a buscar? En estas partes, en las falanges o en las epífisis de los huesos largos de pies o manos. Yo le decía que nosotros en el instituto pedimos nada más de ambas manos y ambos pies y ahí los buscamos. Se ven como si fueran huesos sesamoideos. Entonces no confundir, una cosa es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica y otra es la acropaquia. Pero yo creo que donde se me confundieron es que lo que dijeron los Marie, o sea, como se llama el síndrome de Marie-Bamberger, dijo que casi siempre van los dos de la mano. Aquí lo que dijo, los cambios esqueléticos y los cambios de los dedos, y a eso le llamaron síndrome de Marie-Bamberger. ¿Queda contestado? La siguiente pregunta. Doctor. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Doctor, por parte de una compañera le pregunto, ¿la acropaquia es bilateral o puede ser unilateral? Es en relación a la pregunta de la doctora anterior. Donde usted la va a buscar más es en el dedo índice, en el índice, ¿ya? Pero puede ser el índice, el medio, el anular, el meñique, el primer ortejo, el ortejo del otro lado. En ocasiones nada más es un ortejo y es todo. Con este caso, mire, si le busca, el único que tiene clubing es este. Los demás no tienen. Es decir, que puede ser único, asimétrico, es decir, en el pie, en el dedo gordo del pie izquierdo me la voy a inventar y en el índice derecho, y todos los demás están normales. O sea, puede ser un solo dedo, 2 dedos, 3 ortejos, 5 dedos, o como en este caso ya exagerado, donde todos lo tienen, o en este otro. Este paciente lo que tenga es un estado terminal. Si no es hereditario, ya está el pobre paciente, una hipoxia crónica grave. Así es, doctora. Tercera pregunta. Doctor, estas afecciones que nos mencionó aparecen en enfermedades que son más de curso crónico, ¿verdad? ¿O pueden aparecer también de manera súbita? En el cáncer es a mediano plazo, no súbita, no, doctor. No, es como el crecimiento, no es rápido. Sí, o sea, lo único donde es a mediano plazo, es decir, en 3-4 meses es en el cáncer pulmonar. Los demás son, como usted lo dijo, hipoxias crónicas. Prácticamente son 3 patologías donde más las vemos. Hablando de respiratorio, es en lo que es la tuberculosis, en lo que es el cáncer pulmonar y en las neumopatías intersticiales, o sea, en la fibrosis pulmonar idiopática. Sí, pero acuérdense que tiene también una etiología hepática o en el síndrome de Cusi. Ese nada tiene que ver con la hipoxia, solo con la hormona del crecimiento nada más. ¿Sí? Adelante, número 5. Doctor, adelante. ¿La cianosis es periférica o central? ¿Tiene que ver con el porcentaje de metahemoglobina que encontramos o eso no tiene nada que ver? No, en ocasiones se necesita muy poca metahemoglobina para que se produzca. Es decir, cuando ya se presenta es cuando es arriba de 20%. Es cuando está. Pero no es causa-efecto. Usted puede tener un paciente casi muerto y no hacer ese tipo de alteración solamente cuando la metahemoglobina está alta. ¿Sí me voy a entender? O sea, no todos los pacientes con hipoxia hacen cianosis, solamente aquellos que tengan una alteración en la metahemoglobina, que no es de todos. ¿Sí me doy a entender? O sea, es decir, que un paciente casi puede estarse muriendo y no tener cianosis.
¿sí? ¿Queda claro? O sea, no es un signo 100% de hipoxia. Puede presentarse la hipoxia en aquellos pacientes con alteración de la hemoglobina, que a veces ya tienen un factor genético, eso es lo que yo les decía, no es en todos, ¿sí? Pero sí está descrito que cuando sube la methemoglobina en 20% ocasiona el problema, por eso tiene varias situaciones. Ahora, ojo, la clasificación de cianosis central y periférica no se refiere a que si lo ve en la nariz o lo ve en la mano, solo en todos lados es igual. Se refiere central si es de corazón o es de pulmón, la etiología. Si es periférica, se refiere a una alteración de la circulación de una mano, de un ortejo, de un dedo o de una parte del cuerpo. Es decir, un ejemplo, este paciente, ¿sí?, es alpinista y se le quedaron las manos afuera de la casa de campaña porque los agarró una helada o perdió el conocimiento. Eso se llama mano helada o pie helado, tanto que hasta hay un ¿cómo se llama? Hay un ahí en los, ¿cómo se llama? En los helados o en las pastelerías hay uno que se llama pie helado porque está cianótico, está azuloso, ¿sí? Y ese pie helado es una cianosis periférica. ¿Sí lo entendieron? O sea, no se refiere a si lo tiene en la cara, en la nariz o lo tiene en los miembros. La cianosis no, se refiere a la etiología. Central es cuando es de origen central, pulmón o corazón. Y periférico cuando es por patología de falta de circulación. Es decir, que un pie diabético que tiene una insuficiencia arterial o un Lerich o un Burger que se presenta en el paciente fumador, ese sería cianosis periférica. Es solamente en una parte del cuerpo, no es por cianohemoglobina, solo es por hipoxia en una parte del cuerpo. Así es. Sexta pregunta. Adelante. Yo, doctor, buenas noches. Adelante. En la osteoartritis hipertrófica pulmonar, ¿el crecimiento perióstico se da por la acumulación del calcio que usted nos comenta? Sí, pero a la consecuencia de esto es, lo que yo les comentaba, es hormona del crecimiento. ¿Sí queda claro? Ah, ok, gracias. Pues otra vez, la acropatia y esto es por hipoxia. La hipoxia, el primer órgano que ataca es a nivel central. A ver, contésteme, ¿dónde se produce la hormona del crecimiento? Doctora. Ay, doctor, no recuerdo. A ver, sus compañeros. A ver, doctores. En la adenohipófisis. En la adenohipófisis. Entonces, ¿dónde sería primero ¿cómo se llama? La hipoxia. Aquí arriba, ¿verdad? Entonces aquí se produce la hormona del crecimiento y se ha visto como datos extratorácicos de hipoxia crónica que hay ese depósito de calcio, pero es por hormona del crecimiento, hace su estímulo en los, ¿cómo se llama? En las células, que ahora sí que pues que tienen que ver con el calcio y con el crecimiento óseo subperióstico y de huesos largos, principalmente en las epífisis. Esa es la idea. Séptima pregunta. Adelante. ¿Ya no hay? Doctores. Bueno, la vemos entonces a todo el grupo, a todos los asistentes. Adelante. Séptima pregunta, doctores o doctoras. Siempre hablo, acuérdense que no me refiero nada más a los doctores, estoy hablando como género, no digo como raza humana, no como doctoras y doctores, ¿sí? Para que no se me ofendan las doctoras. Porque si no, imagínense, parezco político, doctoras y doctores, ¿sí? Adelante, doctores. Séptima pregunta. Doctor, yo me confundí. Entonces, la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, como sinónimos también puede ser de Bamberg-Mayer y de Peer-Mayer, ¿y es lo mismo o esas son diferentes? Aquí contestes, ¿qué dice aquí? ¿Que quién lo descubrió? Ni siquiera fue un neurólogo y un ¿qué? Y un químico que vieron o afirmaron lo que dijo Hipócrates, que dijo que todo paciente que tenía patologías pulmonares crónicas, ellos no sabían de la hipoxemia, producía cambios esqueléticos y en los dedos.
¿ya? A lo de los dedos siguieron llamándole, ¿cómo? ¿Dedos qué? Hipocráticos. ¿Y cómo le llamaron a lo que ellos descubrieron? ¿Enfermedad de quién? Ya, por ahí estaba, nada más que se me perdió ahorita. ¿Se llamaba como enfermedad de quién, doctora? Pues precisamente de Pierre, de Mary Bamberger. Sí, creo que está más atrás donde dice. Aquí está. ¿Enfermedad de quién? Contéstese usted. ¿De quién? Doctora. De Bamberg. Ajá. Así, perdón. Ahí está, ¿no? O enfermedad de Mary. ¿Ya está? Esa es osteoartropatía pulmonar hipertrófica. No confundirla con la acropaquia. Pero ellos los dos la volvieron a describir, por eso es. Pero ya no se me angustien. Lo mismo. No todos los pacientes, hay que buscarla, pero nunca vas a encontrar la acropaquia a la vuelta de la esquina. Va a ser en muchos pacientes ya crónicos, doctores. ¿Sí? No creas que todos los días la vas a ver, pero hay que saberlo buscar, eso sí, ojo clínico. Y los felicito por eso, pero no como cosa rara, solo porque les debe interesar. Novena pregunta. Doctor, nos hablaba de la hemoglobina primaria y secundaria. ¿Podría repetirnos, por favor, esa parte? ¿En dónde no le quedó claro? ¿En cuál, cómo diferencio cuál es la alteración primaria de la hemoglobina a la secundaria? A ver, ¿usted cómo cree? Primero conteste, usted haga la reflexión. Pues que si yo veo un paciente cianótico, lo primero que voy a ver qué problema tiene, si tiene una hemoglobinopatía, si tiene una patología cardíaca, una patología respiratoria, o es una alteración genética. ¿Sí me doy a entender? Lo que yo le decía, en las alteraciones genéticas, por lógica la vas a ver más desde la infancia, son niños cianóticos. En las personas mayores, que fumaron y demás, pues inmediatamente agua pasa por mi casa. Si es un paciente con EPOC, lo que yo les decía, si es un paciente con EPOC que fumó, ¿cómo le vamos a llamar a la persona que tiene cianosis, doctora? ¿Cómo les dije hace rato? ¿Soplador azul? No, si se lo inventó usted. Azuloso abotagado o soplador rosado. El soplador rosado es el enfisematoso. El azuloso abotagado es el bronquítico crónico. Entonces, si yo veo un paciente con fenotipo de bronquitis cianótico, lo primero que voy a hacer es el fenotipo azuloso abotagado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, su pregunta es muy interesante. Lo primero que hay que ver es, estamos hablando de respiratorio, pero estamos obligados a descartar otras causas de cianosis. ¿Sí me doy a entender? O sea, todo lo que ocasione aumento de la hemoglobina reducida a más del 20%, que lo normal es nada más menos de 1.5%, vamos a pensar que es respiratorio, pero tenemos que descartar que no sean, si es un niño, ¿sí? Que no sea una enfermedad, ¿qué? Una malformación congénita cianógena, que son varias, la tetralogía de Fallot, otras que causan cianosis. Si es un adulto que tenga una hemoglobinopatía de otro tipo o que haya sido una intoxicación por cianuro o por otros elementos, muchos campesinos, más que, bueno, sí, campesinos que utilizan pesticidas, fungicidas, muchos tienen elementos que tienen que ver con nitritos, nitratos, y que esos ocasionan alteraciones de la hemoglobina en esa enzima, ¿sí? Reductasa, que es la que hace el ferroso al férrico en la hemoglobina, es decir, en el hierro que está en la hemoglobina. Entonces tiene que hacerse una serie de pruebas, doctora, que van desde primero respiratorias, cardíacas y ya sofisticadas hasta un cariotipo, un genotipo, pues, ¿verdad? Décima pregunta. Gracias, doctora, muy interesante. Décima pregunta. Adelante, doctores. Ahora los doctores están callados, ¿eh? Ahora las doctoras las felicito, todas fueron participación, y el doctor que nos dio la respuesta a dónde se produce la hormona del crecimiento. Bueno, adelante. Adelante, doctores. ¿No que era la onomatopeya de Durossier? Eso nada tiene que ver con cardiología, con neumología se lo dejo que la investigue. ¿Qué es una onomatopeya? ¿Sabe qué es una onomatopeya? ¿Qué es? Es un sonido que se escribe por así decirlo, cómics, ajá. Un conjunto de sonidos que ¿qué? Generalmente se describe como coletas, como Lup Dub en el corazón, o cachang en el cómic, por así decirlo.
Así es. Entonces, la onomatopea del Gaussier se veía mucho en la fiebre reumática que causaba alteraciones en el corazón. Antes era muy frecuente oírlo. Sí, pero es otro rollo, no nos vamos a meter en ella, nomás un comentario. Sí. Última pregunta. Adelante. Adelante. ¿Ya no hay? Doctores, no se me duerman. Bueno, entonces, miren, vamos. Doctor, Sí. yo, para la percusión del tórax, ¿es mejor hacerlo en las costillas o en el espacio intercostal? No, es que depende, no, sobre la costilla, no, doctor, porque va a percutir, pues, el hueso. Por eso es interescápulo vertebral, subescapular y lateral, lo que usted comenta, intercostal. Así es. Sí, porque si no, pues el hueso va a dar mate siempre, ¿verdad? Entonces tiene que ser interescápulo vertebral o intercostal. Así es, aclarado. Okay. Bien. Sí, gracias, doctor. Bueno, miren, jóvenes, la idea es la siguiente. Vamos a tratar de mañana ver, o sea, tratar de resolver eso de que no pueden entrar todos. Como yo les comentaba la vez pasada, no les quiero quedar mal ahorita, porque estoy yendo después al INER todavía de voluntario, y la verdad que sí estoy un poco ocupado y tengo un montón de trabajo ahorita por lo de COVID. Ya cuando entremos a clase, cada uno va a tener, ya nos pondremos de acuerdo cómo vamos a trabajar con ustedes. Pero ahorita déjenme ver, porque no, como les dije la vez pasada, se me hace una tontería de que hagan ese tipo de acciones a nivel de informática de la universidad. Si no lo vamos a poder hacer con las herramientas de la universidad, yo voy a pagar ¿cómo se llama? Pues ahora sí, yo no soy internauta ni sé cómo se llaman las cosas, pero vamos a pagar un programa para poder seguir clases si ustedes están de acuerdo. ¿Sí me doy a entender? Por medio de sus jefes de grupo vamos a tener la comunicación. Para no perdernos, mañana nos volvemos a ver con tiempo, les decimos cuál es la liga y cómo lo vamos a hacer. Si mañana todavía no arreglamos, va a ser en la misma liga y sí, pues como lo hemos venido haciendo ahorita, y ya el lunes sí ya decidimos si nos cambiamos de otro tipo de programa o no sé cómo se llama esto. ¿Sí me doy a entender? Pero vamos a seguir las clases si ustedes están de acuerdo. Como somos muchos y no podemos contestar todos, por medio de sus jefes de grupo, háganme saber sus, pues todo lo que en acuerdos o desacuerdos al respecto. Otra situación, no tenemos mucho de dónde escoger. Todavía no nos autorizan dar clase en una aula o en un auditorio. Entonces, mientras vamos a seguir igual, pero no podemos parar nuestro curso, doctores, porque no terminaríamos. Nos falta mucha materia, de veras. Y acuérdense que es clínica y por lo tanto tenemos que ver muchos casos clínicos. Y eso que vamos a dedicar ya cuando nos veamos. Entonces, pónganse a leer las herramientas. Casi terminamos nuestras herramientas. Terminando síndromes pleuropulmonares, tenemos otra evaluación, ¿sí? Para que se pongan a estudiar, ¿sí? Y entonces mañana nos vemos tentativamente a las 7 de la noche, igual que siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Y espero que les esté dando de utilidad, doctores, pero miren, es que como el doctor que ahorita me decía de dónde percutir, la cosa es que pudiéramos vernos, sí me doy a entender cómo se hace, que ustedes pasaran al frente, tomaran el estetoscopio, vieran qué es esto, etcétera.